Bienvenidos a mundodesconocido.es. ¿Algunos alienígenas son viajeros del futuro? Pues quizás. La casuística ovni, más concretamente aquellos que han tenido encuentros con alienígenas, siempre han hablado de varios tipos, pero varios tipos de seres que se centran principalmente en 4. Digamos que lo que veían era una serie de homínidos macrocéfalos delgados, pequeños seres. Como segundo aspecto veían otra serie de tipos con aspecto nórdico, seres que nos recordaban bastante a esa especie de ciudadanos de Dinamarca, Noruega o Suecia, un aspecto mucho más espectacular. Había otra rama que hablaba de reptiles, decía que lo que habían visto eran seres reptiles, esta es la más pequeña de todas. Pero había otra también minúscula que decía que lo que habían visto eran robots, seres con aspecto de androides. Cada tipo de estos, tanto los pequeños homínidos macrocéfalos como los nórdicos, los robots y los reptiles, tenían sus subvariantes. Por ejemplo, aquellos que habían visto a los llamados grises decían que habían visto infinidad de tipos y subtipos con una serie de variantes en números de dedos, en color de piel, en aspecto en general, en altura. Decían que existía en ellos múltiples, formas que los diferenciaban unos a otros. Por ejemplo, los que habían visto a los nórdicos han relatado que eran seres angelicales en algunos tipos, otros eran como tipos atléticos, otros eran como seres de luz, muy bellos, o incluso los conocidos humitas que se parecen en extremo a nosotros hasta llegar al punto de ser casi imposible de distinguirlos entre un danés, un sueco o un noruego. Creo recordar que fueron los propios humitas quienes afirmaban que no solo ellos estaban infiltrados en nuestra red social, sino que también había otras 2 razas adicionales a ellos que se mezclaban entre nosotros sin ningún tipo de problemas, debido a su gran parecido en su fisonomía a la nuestra. Decía que esas 2 razas adicionales que se mezclaban entre nosotros, aparte de los humitas, una de ellas mantenía contacto con las personas y otra de ellas no. Una posibilidad que se ha propuesto desde varios investigadores del fenómeno ovni era si una de esas razas en realidad eran visitantes del futuro. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿existe una conexión real entre los viajeros del tiempo y los ovnis? De las muchas experiencias, abducciones y contactos que he tenido la oportunidad de conocer, parece que efectivamente en muchos casos una extraña distorsión temporal en la que aquellos que operan sobre el testigo pueden moverse en el tiempo, manipular el tiempo con una cierta facilidad. Una reciente teoría que he tenido la oportunidad de leer ha sido publicada por un ufólogo norteamericano, quien afirma que algunos de los que pensamos que son extraterrestres son realmente viajeros en el tiempo, viajeros en el futuro. Vienen de su propio pasado, que sería desde luego el presente para nosotros. Y vienen por una razón concreta. Tal vez algunas de esas razas extraterrestres no son tan extraterrestres. Vamos a hablar de un peculiar caso que parece ser que indica que todo esto va en esta dirección. Un peculiar caso que es muy esclarecedor. Ocurrió en el año 1994 y le ocurrió a un tipo que se llamaba, o que se llama el sargento, era sargento entonces, Jim Penniston. Jim Penniston estuvo involucrado en un caso ovni muy famoso en el Reino Unido, concretamente con el secuestro o el encuentro ovni en el bosque de Wrexham. Las cosas ocurrieron de aquella manera que os voy a relatar. Veréis, durante una serie de noches en diciembre del año 1980, cerca de las bases militares aéreas y secretas en esa parte del mundo, el Reino Unido, varios militares informaron que habían tenido la oportunidad de presenciar unas extrañas luces que surcaban los cielos. Decían los militares, durante esos días había muchas luces y mucho movimiento aéreo en los cielos. El 26 de diciembre de ese mismo año, personal militar de Woolwich, de la base aérea de Bettensworth, en Suffolk, avistaron incluso lo que parecía una nave con aspecto triangular que había aterrizado en el bosque de Wrexham. Aquellas 2 bases estaban bajo el mando militar norteamericano y situadas a unos escasos 15 kilómetros del famoso bosque del que estamos hablando.
El día 26 de diciembre, a las 3 de la mañana, varios miembros de dichas bases decidieron acercarse a aquel bosque, debido a que ese aparato triangular que habían tenido la oportunidad de ver parecía que había aterrizado. Inicialmente pensaron que se trataba de algún tipo de avión derribado, aterrizaje forzoso, una avería, un objeto fabricado o producido por el ser humano que había caído en aquel bosque. La patrulla encargada de efectuar la búsqueda en el bosque informó inicialmente que estaban viendo un objeto brillante con forma triangular de 3 metros de base y 2 metros de altura. Según esta patrulla, la intensidad lumínica del objeto había iluminado todo el bosque con un enorme resplandor blanco. Comentaron que el artefacto tenía luces azules en la parte inferior y rojas en la parte superior. Aquel objeto se alejaba a medida de que los militares se aproximaban a él y daba la sensación que intentaba eludir la cercanía de ellos. La imagen o la reconstrucción que os estoy haciendo es exactamente la misma, es una reconstrucción digital de los apuntes y las notas que tuvo la oportunidad o que tuvieron la oportunidad aquellos militares que lo vieron. Esta imagen o esta animación ha sido efectuada por mí en base a esas notas. Pero vamos a centrarnos en lo que vieron aquellos soldados o lo que comentaron aquellos soldados. Dice que podían escuchar a los animales que había en una serie de granjas cercanas que parecían estar en un estado totalmente, en el más absoluto frenesí. Se estaban volviendo locos los animales. Finalmente, 2 de los militares del grupo de inspección pudieron acercarse a la nave. Uno de ellos era el sargento Jim Pennington. Los militares cuentan una experiencia alucinante. Dijeron que cuando se acercaron a las extrañas luces, notaron una extraña sensación en la piel y en la ropa. Les daba la sensación de que el aire estaba cargado eléctricamente. Ellos contaron que sintieron una distorsión temporal del tiempo, como habéis oído. Contaban que el tiempo parecía detenerse e incluso tenían dificultades para moverse. Cuenta Pennington que pudieron ver en la nave una serie de dibujos extraños que corrían en torno a la nave, en colores azul, amarillo y rojo. Esto que os estoy mostrando es lo que el propio Pennington tomó nota en su libreta de los extraños dibujos que vieron. Quizás os recuerde algún vídeo que recientemente hemos metido. Pues los casos son distintos y separados miles de kilómetros entre sí, en el tiempo y en el espacio. Bien, durante ese tiempo los militares decían que no podían determinar el tiempo en el cual estuvieron sujetos en esa burbuja de dimensión temporal. Pero recuerdan cuando en un momento, o cómo en un momento concreto, la nave era como que se estuviese cristalizando. Se empezó a transformar en una especie de vidrio blanco, contaban. Vidrio blanco brillante. Durante unos instantes pensaron que el artefacto iba a explotar, pero comenzó a elevarse y, citando sus palabras, cuando llegó a la altura de las copas de los árboles, el objeto salió disparado hacia el cielo. A la mañana siguiente enviaron a otro grupo de militares para inspeccionar el terreno y encontrar las marcas que supuestamente había dejado aquel aparato, y efectivamente las encontraron una serie de marcas en el suelo y una serie de árboles quemados parcialmente. También realizaron una muestra de la radiación que existía en la zona, y efectivamente en el punto donde supuestamente había aterrizado aquella nave, la radiación tenía grandes anomalías. Aquella misma noche, el 27 de diciembre, se informó también de que nuevamente apareció otro objeto brillante rojo palpitante, que al cabo de un rato se dividió en 5 partes para posteriormente desaparecer. Pero volviendo al relato de Pennington, al día siguiente, cuenta el sargento, comenzó a sentir una especie de obsesiva visión de un código binario. ¿Os acordáis de un vídeo que hemos tenido hace poco? ¿Os acordáis? Pues aquí también aparece la figura del código binario en su mente. Al final del vídeo os pondremos el link
o aparecerá en alguna parte del vídeo, los vídeos donde hablamos de ese otro caso que, como ya digo, no existe una conexión entre ellos y sin embargo lo que les ocurre es muy parecido. Cuenta Pennington que al día siguiente, al despertarse, comenzó a sentir una obsesiva visión de un código binario en su mente. Podía ver repetidamente ese código en su mente, pasaba constantemente y decidió coger una agenda y escribir ese código que es el que estáis viendo aquí literalmente. Lo hemos reconstruido en 3D. Ese código binario que estáis viendo, cuando fue escrito finalmente por este sargento, dice o cuenta que en el momento que acabó la última cifra, dejó de tener esa obsesiva necesidad de escribirlo. Pero la historia no termina aquí. En 1994 Pennington fue sometido a una regresión hipnótica intentando encontrar más puntos o más detalles sobre aquel relato o aquella experiencia que tuvo. Y se descubrió que algo sorprendente había ocurrido aquella noche. Contó que tuvo la oportunidad de ver a unos presuntos alienígenas que en realidad no eran alienígenas. Decía que eran visitantes de un lejano futuro, un futuro donde la raza humana tenía infinidad de problemas y estaba altamente afectada en su genética, siendo casi imposible la persistencia de la humanidad debido a la gran contaminación existente. Asimismo, relataba que aquellos visitantes del futuro venían al pasado para hacerse con un acervo genético fresco con el que recuperar la esencia perdida, de tal modo que extraían células reproductivas masculinas y femeninas del presente para poder perdurar en el futuro. El mundo del mañana estaba contaminado, estaba infectado. La supervivencia de la raza no era posible, a no ser que refrescasen su ADN con nosotros, quienes seríamos sus ancestros. ¿Qué podemos pensar de esta teoría? ¿Qué distorsión temporal notaron los militares? ¿Acaso controlan el tiempo algunas de las razas que nos visitan? ¿Son capaces de predecir y modificar el presente para alcanzar un futuro jugoso para sus necesidades? ¿Qué entidades eran aquellas que secuestraron al sargento Pennington? ¿Acaso los militares también fueron engañados? Hubo un informe de un coronel incluso sobre esto, sobre los sucesos que hubo en el bosque, en el Reino Unido, cerca de las bases, sobre este incidente. Mirad, a mí se me ocurren mil preguntas. Cuanto más estudio el fenómeno, me estoy dando cuenta de que no estudiamos un fenómeno, estudiamos múltiples fenómenos. ¿Qué está ocurriendo realmente en ese telón de fondo? ¿Cuáles son esos escenarios a los que nos estamos enfrentando? ¿Acaso somos marionetas inconscientes de desconocidos seres que juegan con nosotros? Pero si juegan con nosotros, ¿cuál es el final de este juego? Y la pregunta más importante es, ¿por qué? ¿Por qué? Lo vamos a dejar aquí. Se me ocurren muchas cuestiones de las que no tengo explicación ni respuesta y que las intentaremos buscar tal vez en un futuro. Sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.